Hola, buenas tardes, mi nombre es Amairani, soy parte del grupo de PAE de Último Esfuerzo de Análisis de Textos Literarios 2. Como actividad número 2 nos dejaron hacer un video acerca del análisis anteriormente de los videos que ya habíamos visto. Para entrar en contexto, tenemos que saber qué es y comprender qué es un contexto de recepción. En todo esto vamos a hablar acerca del contexto de recepción, cómo construir el sentido de un poema, qué influye en el contexto de recepción y en la construcción del sentido del poema, qué es la intertextualidad y asimismo cuál es la relevancia de los contextos de producción para la construcción del sentido de un poema. Esa viene siendo nuestra actividad del día de hoy. Para comprender más tenemos que saber qué es el contexto de recepción. Cuando hablamos de contexto de recepción, nos referimos a la manera en la que es interpretado o leído un texto. En este caso viene siendo la interpretación que uno le da de acuerdo a ciertas características para poder entender el poema. Un ejemplo, para poder entender el poema, esto es influenciado por tres cosas. Esos tres factores vienen siendo la edad de la persona que en su momento lo está leyendo o lo está interpretando. Segundo, la cultura. Esto es muy importante porque en la serie de videos que vemos distintas culturas, desde la japonesa, desde El Salvador, Puerto Rico, vemos muchísimos tipos de culturas y en distintos países. Cada uno tiene una recepción diferente y una construcción del contexto de recepción distinta. Y el número 3 es la visión del mundo que tiene el lector. En este caso, cada uno vemos el mundo de distinta manera. Lo interpretamos de distinta manera y en nuestro caso, todos lo vivimos de distinta manera. Entonces, eso también influye en la manera en la que vamos a entender los poemas. Como primera pregunta, ya posterior a todo lo que hemos visto para entrar en contexto, como primera pregunta nos dice: ¿qué implica construir el sentido de un poema? Es una pregunta muy compleja, pero desborda varios temas. Desde mi punto de vista yo puse: muchos podríamos creer que construir el sentido de un poema es algo muy sencillo, pero no es de esa manera, ya que hay distintos géneros o ritmos y cada uno se expresa de distinta manera, como lo mencionamos en Japón. En uno de los videos que viene siendo como por el 5 o 6, nos menciona una cultura muy importante que viene siendo Japón. En este caso, Japón dice que en el siglo VIII tenemos a la tanka y la huanka, que estas vienen siendo un poema o una canción. En Japón consideran los poemas como una canción, ya que por su lírica y su ritmo pueden generar canciones a través de ese poema. Asimismo, estos prácticamente son sinónimos. Ambas contienen un ritmo de canción. En cambio, el haiku, nos mencionan acerca del haiku. Nace siglos después del siglo XVII con un basho. Basho es nada más y nada menos que la palabra clave acerca de un poema, esa que nos va a expresar todo lo que se supone que el autor quiere expresarnos a nosotros mismos. Asimismo, esta contiene un ritmo diferente, que es la primera parte del tanka. El tanka, como ya lo habíamos mencionado, es parte de una palabra clave que nos va a decir todo acerca del poema. Esto el autor nos platica que debe ser en la primera parte del poema, o sea, en los primeros versos, ya que es muy importante que el lector capte toda su atención a través del poema. También para esto implica desarrollar un tono y diversos tonos, formas de tratar y de enunciar el poema. Tenemos que expresarlo de una manera distinta a la que otras culturas lo expresarían. Asimismo, se tiene que tratar un asunto dentro del poema, lo que sea, pero tiene que tratarse un asunto. Todo esto implica construirle un sentido al poema. Vendrían siendo 4 factores importantes. Para construir un sentido al poema tenemos que tener el asunto que queremos tratar, la lírica que queremos mostrar, un ritmo distinto a todos los demás que queremos expresar y las emociones.
Todo esto incluye un sentido al poema. Ya más adelante les explicaré cómo es que se desemborda todo esto y qué es lo que más tiene que enfocarse uno para poder darle un sentido al poema. Como viene el siguiente pregunta, que dice: ¿cuál es la relevancia de los contextos de producción para la construcción del sentido de un poema? Así dice lo siguiente: gracias al contexto de producción, abarcamos los aspectos híbridos del autor. El contexto de producción viene siendo todo lo que relaciona al autor. En este caso, la corriente literaria del poema que ejemplifica el autor, la bibliografía del autor y las preferencias estéticas del autor, la belleza, todo lo estético que él quiere reflejar en el poema, pero de él mismo, o de lo que él considera a su manera la estética de él mismo, la estética o las preferencias de estética que él quiere asimilar en el poema. Todo esto y el contexto de recepción afectarán la manera en el que se le da o contribuye un sentido al poema. Todo esto va a influenciar en la manera en la que nosotros vamos a analizar el poema, ya que el que le da el sentido es el autor y también los lectores. Como ya lo habíamos visto anteriormente en un video antes, te los he explicado que cada autor tiene un entorno distinto, un contexto distinto, y cada uno decide reflejarlo a través de su poema de la manera que está viviendo en ese momento o la manera en la que ve las cosas. Como ya habíamos dicho anteriormente, en el contexto de producción es influenciado a través de los tres aspectos que ya habíamos mencionado: la edad del autor, la edad del lector, la cultura de la que pertenece ya sea el lector o el autor, y la visión del mundo que tiene en ese momento el lector. Todo eso es influenciado. Pregunta número 3. ¿Cómo influye el contexto de recepción en la construcción del sentido del poema? Desde mi punto de vista, principalmente debemos tomar en cuenta que cada poema, según el lugar o cultura para el que está escrito, es la estructura que debe llevar. Esto va desde los versos, el tono, las sílabas, las figuras retóricas. En el caso de haiku, que viene siendo el poema japonés que ya les había mencionado anteriormente, las palabras claves que lo expresan todo o le dan sentido al poema. Para encontrar un sentido e incluir el contexto en el poema es relevante, ya que depende de ello cómo sea nuestra recepción de emociones. Nos puede generar tristeza, nos puede generar felicidad, nos puede generar conmoción, emociones distintas dependiendo cómo sea nuestra recepción de la información que nos están expresando. Esto es muy importante porque la palabra clave que trae el haiku viene siendo lo que nos va a generar a nosotros. Esa serie de palabras clave nos puede generar tanto emociones negativas como emociones positivas. Eso es muy distinto, así como también pasa en la lírica de las canciones, en el episodio 6, en el video 6, que relaciona todo lo del poema para generar una canción. En mi caso, la canción me generó conmoción, me generó un sentimiento de felicidad y de apreciación hacia lo que estaba viendo. Logró hacer que yo valorase el esfuerzo que el autor estaba haciendo. Asimismo, nos menciona un autor muy conocido que es Pablo Boullosa, que es muy importante leer los poemas en un contexto silencioso. Es muy importante leer en silencioso, ya que nos dice el autor que esto hace que nuestro cerebro capte de mejor manera el poema. Asimismo, nosotros también nos dice que se debe de leer con cuidado y de preferencia en voz alta, ya que así nosotros mismos nos estamos deleitando con un poema a nuestra manera de recibirlo, en voz alta y pronunciando bien las palabras. Dice que es muy importante pronunciar bien las palabras y practicar esto una y otra vez si queremos llegar a leer de una forma adecuada un poema, ya que ¿cómo les explico? No se va a entender de la misma manera si yo lo leo mal que si yo lo leo bien, ya que si está mal leído no va a tener el mismo significado las palabras que otras. Hay palabras muy parecidas, hay sinónimos de palabras
y hay palabras que están mal escritas o mal leídas. En este caso, eso hace que el lector se confunda de acuerdo a los significados y el sentido que se le está dando al poema. Asimismo, nos dice que las palabras no tienen un solo sentido, sino también sonido. Así como las palabras emiten un sonido, ese sonido va a ser el causante de lo que, si lo estamos leyendo enfrente de alguien más, va a ser el causante de las emociones que le vayamos a transmitir o que él refleje en ese poema. En poesía, el sonido de las palabras son tan importantes ya que nos permite retener la información y no dejar de poner atención. Si alguien lee un poema con hueva y cansancio, obviamente no le vamos a poner la misma atención que cuando alguien nos lo lee y nos lo recita de una forma tan espectacular que dices, quiero otro poema, quiero escuchar otro poema. Así es como empezamos a valorar la poesía. Como última pregunta, para enlazar todo, tenemos que saber qué es la intertextualidad. Intertextualidad. Esto viene siendo la relación. Yo lo asimilo como una relación. El concepto como tal dice que la intertextualidad da referencia a una relación que mantiene un texto con otros en varios textos. Es como en el caso de nuestros videos, que ampliamente los recomiendo ver, todos vienen relacionados uno con otro, ya que nos muestran varias culturas y cómo es que esas culturas construyen los poemas como tal, y cómo es que el contexto de recepción influye en cada uno. Todo esto va relacionado uno con otro, tanto con el primero como con el segundo, y el segundo con el tercero. Todo va relacionado. Tenemos ampliamente que verlo del 1 hasta el último y tratar de no verlo salteado, ya que pierde un poco el sentido de los videos y es más fácil entenderlo si lo leemos en orden o lo escuchamos en orden. Asimismo, generalmente este tipo de relaciones son mantenidas a partir del ritmo, el contexto, y asimismo esto va a influir tanto en la producción como en la comprensión del discurso. Como ya lo habíamos mencionado antes, todo esto va a influir en cómo es que vamos a entender el poema o cómo es que vamos a darle el sentido al poema. Todos estos videos te van a ayudar a comprender el sentido que tienen los poemas, así como qué es lo que quieren expresar algunas otras culturas y cómo es que es la estructura de muchos poemas en otros países. Tenemos países como Puerto Rico que los hacen canciones, hacen los poemas canciones, y esto hace que sea más bueno o más bonito al oído del ser humano realmente. Está la japonesa, que incluye en el haiku. Está también la de Puerto Rico, El Salvador, Estados Unidos, Inglaterra. Realmente hay muchos videos que nos van a retroalimentar acerca de las culturas y cómo es que estas se expresan, cómo es que expresan sus emociones y a través de qué, cómo es que lo hacen. Por último, una nota muy importante. No es ninguna pregunta, pero me gustaría agregarlo, ya que se me hizo muy interesante. En el video 6 nos dan como apoyo para entender mejor los poemas y sus rítmicas una canción del autor El Aldeano, la cual se titula Poesía. Junto a su ritmo sonoro y la letra, logran envolverme, y realmente lograron envolverme y liberar un sinfín de emociones dentro de mí. Es como lo había dicho al principio, realmente me llegó la canción y pude entender un poco más de qué es lo que quería expresar el autor. Entonces, si nosotros queremos construir un poema, no estaría mal ver toda la serie de videos que los pueden entender con la profesora. Todos esos videos los recomiendo ampliamente verlos para poder nosotros generar un sentido de la poesía y poder generar nuestra propia rítmica. Nosotros podemos
llegar al punto de poder expresar los sentimientos o las emociones que no podemos hablarlas, podemos recitarlas, podemos escribirlas, plasmar algo en una hoja de papel que sea épico. Lo recomiendo totalmente. Y un punto interesante es que lo hagan de manera ordenada, ya que así podemos entender mejor de qué nos está hablando los videos. Y pues muchas gracias.